Hay algo que todo buen maestro sabe al comienzo de su clase, en el transcurso de sus enseñanzas a través del semestre, y es el hecho de que cuando se ha enseñado mucho, cuando se ha llegado en un punto de la clase en la que se ha compartido información, mucho contenido o información profunda, que cuando las ideas que él está presentando confrontan quizás la manera de pensar del estudiante o del oyente o en este caso del lector, sabemos que por naturaleza las preguntas comienzan a aparecer, empiezan a fluir, los estudiantes comienzan a levantar su mano. Y algunos preguntan con curiosidad, otros preguntan con dudas. Y algunos preguntan porque lo que han escuchado ha desafiado muchas veces todo lo que ellos creían. Y a veces el maestro, lo mejor que puede hacer él es detenerse, detener la lección y decir, vamos a tomar una pausa y vamos a tomar algunas preguntas. Cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 3, eso es exactamente lo que Pablo está haciendo. Hemos recibido bastante contenido en los primeros 2 capítulos. ¿Cuántos dicen amén? Y durante los capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo ha estado enseñando una verdad poderosa acerca del Evangelio. En Romanos 1, versículo 16, la joya de esta corona, Pablo declara, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. No me avergüenzo de las buenas nuevas de Cristo, porque es poder de Dios para salvación para todos los que creen. Es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, primero a los judíos y también a los gentiles. Pablo dice que el Evangelio salva tanto a judíos como a gentiles, pero luego le explica por qué todos necesitamos salvación. Primero, él habla del mundo pagano, el mundo que vive en oscuridad, aquellos que de acuerdo a los judíos no tenían los beneficios que ellos tenían, no tenían lo que ellos tenían. Y en Romanos 1 vimos que en los versículos 18 al 32, Pablo describe cómo los gentiles han rechazado a Dios y han caído en pecado. Y nos da una descripción de cómo opera el pecado en forma natural en el ser humano, particularmente refiriéndose al mundo pagano. Y muchos judíos que escuchaban estas palabras o que estaban leyendo estas palabras, probablemente escuchan esto sobre el mundo pagano y dicen, como muy buen espiritual, amén. Así verdaderamente es el mundo. Y nosotros también podemos decir eso. Pero entonces en el capítulo 2, Pablo hace algo que es inesperado. Y él dice que los judíos también son culpables delante de Dios. Que tener la ley, como ellos lo veían, que tener la ley nos salva, que ser parte del pueblo de Dios no garantiza justicia. Que Dios juzga el pecado de todos por igual. Y como vimos, esto es como tirarte una cubeta de agua fría encima. Cuando te sientes abrigadito y muy calientito en tus ventajas espirituales, en tu trasfondo espiritual. Y esto obviamente era impactante para ellos. Muchos judíos creían que por ellos ser descendientes de Abraham, estaban automáticamente seguros en su salvación. Pero Pablo toma el tiempo para destruir esa falsa seguridad. Y entonces cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 3, versículos 1 al 18, que estaremos hoy viendo,
Pablo hace algo que yo considero algo brillante como maestro. Él anticipa las preguntas que se han estado formulando en la mente de aquellos que están leyendo, aquellos que van a leer estas cartas. Y él introduce en el capítulo 3 un diálogo, podríamos llamarlo un diálogo imaginario, como si él estuviera hablando con alguien que está respondiendo a sus argumentos del capítulo 1 y el capítulo 2. Y estas preguntas revelan algo profundo, porque no son solo preguntas sobre doctrinas, son preguntas sobre el carácter de Dios. Yo creo que nosotros podamos ver estas preguntas como Él las pone y cómo estas preguntas nosotros las podríamos refrasear y cómo nosotros quizás las preguntaríamos. Vamos a tomarlo por partes. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Después de escuchar los capítulos anteriores, alguien podría preguntar, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y mira la pregunta que nosotros, en la forma en la que pudiéramos ponerla es esta: ¿es Dios fiel a su pueblo? ¿Es Dios fiel a su pueblo? Y Pablo contesta esto cuando ellos dicen, entonces, ¿qué ventaja? Si tú nos estás diciendo que el mundo pagano, del que nosotros hemos sido separados, me estás diciendo que yo entiendo el hecho de que ellos actúan de cierta forma y serán juzgados por sus acciones, porque nos dice el capítulo 1, no tienen excusa delante del Señor para no reconocerlo a Él como Dios. Pero también me estás diciendo en el capítulo 2 que yo, judío, con mis ventajas y mi separación espiritual, entonces, ¿qué ventaja hay? ¿Alguna ventaja para mí? Y Pablo lo contesta diciendo que sí, muchísima ventaja. ¿Y la ventaja era cuál? Es el hecho de que ellos recibieron, dice aquí, la revelación de Dios. Se le confiaron las palabras. Ellos recibieron la palabra de Dios. Y lo que está diciendo aquí, nosotros entendemos esto. Nosotros estuvimos hace poco a través del libro de Génesis. Durante siglos Dios reveló su verdad a Israel. Él le dio la ley, le dio los profetas, le dio las promesas, le dio a ellos la revelación del Mesías. Había algo futuro en lo que ellos podían poner su fe. Y eso, él dice aquí, es un privilegio enorme. Pero entonces surge otra pregunta. Entonces, ¿qué pasa si algunos de ellos fueron infieles? ¿Significa entonces que Dios deja o dejó de ser fiel? Y Pablo responde con una de las declaraciones más fuertes de toda la carta, versículo 3, dice, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso significa esto que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Y él contesta con un profundo ¿qué? No, claro que no. Aunque todos los demás sean mentirosos, Dios es siempre verdadero, Dios es siempre veraz. Yo creo que aquí nosotros encontramos una verdad profunda. Y es el hecho de que Dios sigue siendo fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Esto es poderoso. Porque si no es poderoso para ti, significa que tú te crees que tú eres fiel delante de Dios. Pero esto es algo en lo que nosotros podemos descansar.
Y nuestra vida, nuestra fe descansa en esto. Que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Dios no cambia su carácter. Dios no rompe sus promesas. Dios siempre actúa de acuerdo con quien Él es. Pero aquí hay algo importante. Porque la fidelidad de Dios tiene dos lados. Y es el hecho de que Dios es fiel para bendecir, pero también es fiel para juzgar. ¿Están conmigo? En el Antiguo Testamento Dios prometió esto, no sé si se acuerdan, bendecir la obediencia y regañar o disciplinar la desobediencia. Lo vimos a través de Génesis. Dios hablando con Abraham, hablando sobre la futura nación. Y lo vemos a través de la palabra. Dios diciendo, hey, si tú me obedeces, se lo dice a Moisés aún así, si ellos ven, si ellos siguen esto, y el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 20 dice, así haremos. Ellos entendían, esto hace sentido. Hace sentido que Dios bendiga la obediencia. Hace sentido de que Dios se aleje de nosotros cuando nosotros hemos escogido apartarnos de Él. Entonces, cuando Dios juzga el pecado, nos está diciendo aquí que Él no está siendo infiel. Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él está siendo fiel a su palabra. Y al mismo tiempo, Dios también prometió salvar a los que confían en Él. Y el Evangelio que nosotros hemos estado aquí en esta jornada, el Evangelio revela que todo el que pone su fe en Cristo recibe vida. Y lo que nosotros podemos aprender sobre esto es que aun cuando Dios está juzgando, Dios aún ahí es fiel. Es fiel para bendecir y Él es fiel también para juzgar. ¿Por qué? Por este maravilloso atributo de Él, que Dios es fiel a su carácter y a sus promesas. Y esto nos lleva a esta nuestra segunda pregunta. Y yo creo que la segunda pregunta es un poco más atrevida. Porque alguien podría decir, ¿ok? Si mi pecado, si cuando yo soy desobediente, ayuda a mostrar que Dios es fiel cuando Él juzga, ¿verdad? Cuando Él juzga el pecado, Él sigue siendo fiel. Pablo llega a esta pregunta en el capítulo 3, versículo 5 al 8. Si mi pecado resalta la justicia de Dios, entonces, ¿cómo puede Dios juzgarme? Es Dios justo cuando juzga el pecado. Versículo 5, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano, de ninguna manera, versículo 6. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Pablo lo explica así, pero ¿qué pasa si nuestra injusticia sirve para destacar, para mostrar la justicia de Dios? ¿Sería injusto entonces que Él nos castigara? Mi pecado hace que la gracia de Dios se vea más grande. Entonces no debería pecar entonces yo más para que Dios reciba más gloria. Y lo dice aquí él, que ese razonamiento, disculpen mi español, es absolutamente absurdo, parece absurdo, pero es exactamente como piensa el corazón humano, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotros intentamos justificar el pecado con argumentos espirituales. Y Pablo responde en el versículo 6 con firmeza, por supuesto que no. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo podría ser entonces Él el juez del mundo? Que si Dios no juzga el pecado, si Él no juzgara el pecado, no podría entonces juzgar a nadie. Y si Dios no juzgara el pecado, entonces Él ya dejaría de ser un Dios justo. Pablo responde
a otra excusa peligrosa en los versículos 7 al 8 que colindan y van unidos con él. Versículo 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona, perdón, estoy en el capítulo 5. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Y los que dicen tales cosas, ¿qué dice ahí? Merecen ser condenados. Tú le estás respondiendo a otra conclusión errónea, otra excusa errónea. En otras palabras, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Y lo que le está diciendo aquí, que la gracia de Dios no es para que tú sigas viviendo una vida llena de pecado, sino que la meta de la gracia de Dios es transformar el corazón. Una forma en la que nosotros podemos quizás nos ayude a entender es si yo estoy, y en estos últimos años hemos estado en 2 o 3 accidentes, vale la pena aclarar que dos veces estuvimos literalmente sentados en el carro sin movernos. Nos impactaron mientras manejábamos por el estacionamiento de Walmart, alguien que dio para atrás y nos pegó, otro cuando estábamos en el alto. Pero si yo soy un conductor y alguien impacta mi vehículo, es algo que nos hace temblar, nos pone nerviosos, pero la aseguranza cubre el costo. Pero imagínate la paz que yo siento en el hecho de que ellos me van a pagar por los daños ocasionados. Aún en medio del temor, aún en el medio de qué voy a hacer ahora, alguien me da la gran noticia de que el costo ha sido cubierto completamente. Pero entonces al próximo día, o porque me arreglan el carro, tengo un carro nuevo, puedo comprar un vehículo nuevo, voy, impacto a otro vehículo a propósito porque yo sé que yo tengo seguro. Eso es lo que nosotros llamaríamos un abuso del sistema, ¿verdad que sí? Entendemos eso bien, no tenemos ningún problema. Sin embargo, nosotros tomamos la gracia de Dios como un regalo, algo maravilloso que nos hace sentir seguros, porque pase lo que pase en mi caminar, la gracia de Dios es mayor de lo que yo pueda enfrentar. Sin embargo, la tratamos como una aseguranza de vehículo, porque la tengo, entonces voy yo a abusar de la autoridad que Dios me ha dado. Y de la misma manera, alguien que usa la gracia como excusa para pecar, dice aquí, no ha entendido la gracia. Nos recuerda esto, que la gracia no justifica el pecado. La gracia transforma el corazón. Pero creo que esto también nos lleva, como él está diciendo, a nuestra tercera pregunta. Porque aquí Pablo llega a un punto culminante, versículo 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Y Pablo dice que, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, es una declaración devastadora para el orgullo humano. Y lo que él está diciendo es, no, nadie es mejor. Nadie es mejor. Nadie es más justo. Nadie escapa del problema del pecado. Es una declaración para nosotros. Todos estamos bajo el poder del pecado. Y esa es la contestación a nuestra pregunta. Dios pasará por alto el pecado de alguien. ¿Somos los judíos mejores que ellos? Y la contestación es no. Nadie escapa del problema del pecado. Y Pablo ahora va a hacer algo que es bien interesante. Porque cuando él entra al versículo 10 al 18, él va a hacer algo muy único, muy especial aquí. Porque entonces él evidencia o trae evidencia universal del pecado citando
varias citas del Antiguo Testamento. Él lo que está haciendo aquí es, él está hablándole a los judíos de acuerdo al idioma de los judíos. Está diciendo, yo no voy a traerte palabras nuevas a ti. Yo voy a usar la ley que tú has estado siguiendo por cientos de años. Y yo voy a citarte a ti el Antiguo Testamento que ya tú sabes. Nada ha cambiado. El Antiguo Testamento, la ley de Dios, ya te lo ha mostrado. Y él empieza a citar varias citas que vienen de los Salmos, que vienen de Isaías también, para él poder afirmar qué es lo que está pasando aquí. Mira lo que dice, comenzando el versículo 10. Dice, como dicen las Escrituras, citando el Antiguo Testamento, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Es algo maravilloso porque Pablo comienza, y creo que empiezas a notar, una vez que tú llegas al versículo 13 en adelante, Pablo describe cómo el pecado afecta cada parte de nuestra vida. Mira el versículo 13. Lo que hablan es repugnante. Como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios ¿qué dice ahí? En absoluto. Es maravilloso lo que él está diciendo aquí, porque él está diciendo algo radical, que el pecado no es solo algo que hacemos, el pecado es algo que somos. Él no está diciendo, tú no estás actuando así simplemente porque tus acciones están mal. Él está diciendo aquí, no es que tú has estado constantemente con ciertas acciones que tú puedes cambiar en tu propia forma. Y dice, no, pecado no es solamente lo que tú haces, pecado es lo que tú eres. Y él aquí está hablando, cuando tú ves cada parte del cuerpo, él está hablando aquí sobre ellos. Él dice en el versículo 13 que sus palabras son repugnantes. En otras palabras, está hablando aún en el versículo 10. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No está diciendo que Dios no los ve porque quizás están tapados de su vista y no ve a algunos que son justos. No, él está diciendo, yo no encuentro a uno. No encuentro a nadie. Dice, nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Hermano, cuando tú piensas y tú dices, pero ¿cómo puede ser cierto esto? Hay muchas religiones que nos hablan, hay muchas religiones porque hay gente que están buscando algo. Pero si yo estoy aquí es porque yo empecé a buscar a Dios. Hermano, yo quiero hacerte una aclaración muy grande a ti. Tú no estás buscando a Dios. Tú estás buscando a algo que represente a Dios para tu bienestar. Esa es la belleza del Evangelio, que cuando tú entras aquí, ¿cuántos de nosotros cuando encontramos el Evangelio, o vamos a decirlo, cuando el Evangelio nos encontró a nosotros, tú te diste cuenta y encontraste algo que tú ni tenías idea que tú necesitabas en tu vida? Cuando dice aquí nadie busca a Dios, es porque nadie busca a Dios. Tú estás buscando un Dios y ese Dios tiende a ser a forma tuya. Se acopla a tus deseos, se acopla a lo que tú quieres. Pero cuando Él dice, al fin y al cabo, tú no solamente estás pecando, tú eres pecado. Tú estás buscando algo que te sacie tus deseos carnales, mentales, que te dé paz a tu manera. ¿Ves? Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos encuentra a nosotros. Dios nos rescata a nosotros. Dios es el que pone el deseo en mí de yo buscarlo a Él. So, si en algún momento tú te has levantado y tú has dicho, wow, llevo bastantes semanas un poquito medio frío, ya como que, ¿dónde está el fuego? Mi hermano, no es que Dios se alejó de ti, es que tú te alejaste de Él. Por eso es que el Salmo 23 dice en forma tan bonita, hermosa y clara que su fidelidad y su bondad nos persiguen cada día.
Porque por naturaleza humana nosotros no buscamos a Dios. Es su bondad la que me persigue. Es su fidelidad la que me busca. Cuando estoy mirando hacia acá y las cosas me están atrayendo para aquel que ha dado su vida al Señor. Cuando dice que su amor nunca se apartará de nosotros. Su amor, su fidelidad, su bondad nos persigue y nos recuerda y nos hace ver la belleza de Él. Somos acordados de cuán grande Él es hacia nosotros. Eso es lo que llama el corazón de nosotros, el corazón del redimido. Pero aquí Él dice, en nuestra naturaleza normal, nadie busca a Dios. Todos nos desviamos, todos nos volvimos inútiles. Quiere decir que tú no sirves para nada fuera de lo que Dios pueda poner dentro de ti. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y no solamente es basado en tus decisiones. Dice aquí, Romanos 3, tu boca es repugnante. Tu boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a cometer homicidios. Si no lo crees, prende las noticias por 3 minutos esta mañana. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Nos habla sobre el corazón, nos habla sobre sus palabras. Dice el versículo 17, no saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Qué es lo que dice ahí? Que lo que hace que nosotros pequemos es falta de temor de Dios. Donde hay pecado, no hay temor a Dios. Y el punto de Pablo en estos versículos, citándoles el Antiguo Testamento a ellos mismos como prueba contundente, ustedes son pecado. La Biblia ya les ha dicho, la palabra de Dios, la ley, ya ha hecho un juicio sobre sus vidas. El pecado ha corrompido toda la naturaleza humana. Y no solamente eso, todos necesitamos vida nueva. Y es importante que nosotros veamos esa pequeña parte que él dice aquí. Nadie busca a Dios. No hay nada bueno en ellos. No hay ni uno que haga lo bueno, versículo 12, ni uno solo. Es interesante porque nuestra cultura dice algo diferente hoy en día. ¿No es así? La cultura dice, la gente es básicamente buena, pero la Biblia dice algo más profundo. La Biblia dice que necesitamos algo más que simplemente una reforma espiritual. No necesitamos solamente mejorar, no necesitamos solamente rehabilitación, necesitamos vida nueva. Porque espiritualmente, me dice aquí que estábamos muertos. Hablando con uno de los inspectores que nos chequeó la casa, con nosotros la compramos hace unos años atrás, una de las historias que él me decía era el hecho de que nosotros vivimos en una casa que está un poquito viejita, de los 70, pero siempre nos dijo, tiene buena fundación, tiene buenos huesos. Y yo me veo en esa casa, ¿verdad? Pensé que me estaba describiendo a mí un poquito. La fachada no se veía bien y sentía que me estaba atacando. La fachada está un poquito de pintura, sí, es cierto. Hablando de la casa, ok. Pero me contó que algunas veces me dice, tengo que lidiar con clientes que compran una propiedad, compran una casa que se ve ejemplar y se ve hermosa. Pero cuando empiezas a sacar la fachada hacia el lado y empiezas a destapar paneles de madera y tú ves la putrefacción que hay aún en sus cimientos. Y la única solución, me dice, las peores noticias que yo tengo que darle a alguien es decirle a ellos que la casa que ellos compraron no se puede arreglar. Que la única solución para la seguridad de ellos es que la casa tiene que ser demolada completamente y los cimientos tienen que ponerse cimientos nuevos. La palabra de Dios me está diciendo aquí por medio de Pablo que lo que necesita el corazón humano, basado en los versículos 10 al 18, no es una remodelación o no es nueva pintura en mi fachada. Lo que necesitamos son cimientos nuevos en el corazón. Y es lo que le está diciendo aquí. Que sin Cristo nosotros somos simplemente una fachada vacía.
Y lo que él dice entonces, los versículos 19 en adelante, como buen médico, es la solución a nuestro problema. Y vamos a verlo con más detalle, pero yo quiero simplemente leértelo si tú me permites. Mira lo que dice el versículo 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero, diga conmigo, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley, porque no puedes cumplir las exigencias de la ley. Simplemente nos revelan nuestra condición putrefacta por abajo, nuestra fachada vacía. Versículo 22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso, no tú, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es que justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos. ¿Cuándo qué? Creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y la contestación aquí es que no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Versículos hasta el 18 nos dice que sin Cristo simplemente somos una fachada vacía, somos pintura y nada más. Pero nos dice que Jesús murió y resucitó para darnos un corazón nuevo, para poner vida donde había muerte. Y quizás tú estás aquí hoy haciéndote esta pregunta. Estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando lo que te acabo de leer. Y la estás escuchando, y déjame decirte, lo hablamos el domingo pasado, eso es una gran ventaja para ti. Es una gran ventaja para nosotros. Yo tengo muchas ventajas espirituales. Pero de la misma forma como los judíos tenían las escrituras, tú hoy también estás escuchando la verdad, pero escuchar la verdad no es suficiente. Me dice aquí que hay que responder. Me dice aquí que hay que creer. Me dice aquí que hay que confiar en Cristo. Y esto es lo que, ¿qué es lo que tengo que creer? Creer que Cristo murió en la cruz por mí y por ti, y que se levantó y que ahora está a la diestra del Padre. Pero aún para nosotros que quizás ya hemos pasado por este proceso, tú necesitas también recordar esto sobre los atributos de Dios. Que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es justo en su juicio, que todos somos pecadores y que todos necesitamos a Jesús cada día. Vive como que tú lo crees, porque es cierto. Y gloria a Dios que Él sigue siendo fiel aun cuando nosotros fallamos en nuestra fidelidad a Él. Y si tú eres alguien que nunca has confiado en Cristo, yo creo que tú sepas que hoy tú puedes recibir perdón de Él. Yo creo que tú sepas que hoy tú puedes recibir vida nueva, que hoy tú puedes experimentar esta gracia que hablamos, que transforma corazones. Porque el mismo Dios que juzga el pecado, también salva al pecador que se arrepiente. Esa es su promesa para ti. Esa es su promesa para todo el que cree. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que revela la verdad de nuestro corazón. Gracias porque aunque éramos pecadores, enviaste a tu Hijo para salvarnos.
Ayúdanos a ver nuestra necesidad de ti. Danos un corazón humilde para arrepentirnos y una fe sincera para confiar en Jesucristo. Y que tu gracia transforme nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.